Buenas tardes, profesor Lichipana. Mi nombre es Carmen Rosa Carvajal Mujica y voy a hacer la pregunta número 1. Al revisar el flujo de caja del proyecto de la empresa Salsa y Sabores del Perú, se observa que en el flujo caja neto del inversionista en los años 2020 y 2023 hay egresos de efectivo o deudas. En el caso del 2020, esto sucede porque en ese año se realiza la inversión inicial de los accionistas de $507.600. Sin embargo, en el año 2023 hay un desbalance, un déficit de efectivo de $1.210.516. Y esto por el gran capital de trabajo que se necesita para el 2024, pues hay un incremento en las ventas, porque se ingresa en el mercado norteamericano. El capital de trabajo del 2023 no se puede disminuir porque este es necesario para cubrir todos los gastos previo al cobro de clientes en el 2024 y para que el proyecto pueda seguir operando. Por lo tanto, propongo la alternativa de hacer un préstamo en el año 2023 para cubrir el déficit efectivo en el flujo caja neto del inversionista en ese mismo año. El monto del préstamo será el mínimo, solo para evitar que haya flujo de caja netos del inversionista con déficit de efectivo, porque este es el dinero generado fruto de las operaciones habituales de la empresa, por ejemplo la producción y venta de cremas y salsas, y debería haber ganancias, o por lo menos no debería haber pérdidas, a excepción del año 2020 o el año de la inversión inicial. El monto mínimo a prestarse es $1.210.517, que dejará una ganancia de 80 centavos de dólar en el año 2023, asumiendo que se tendría un TEA de 8%, igual que el financiamiento obtenido por el Banco del Exportador, tal como se menciona en el caso, en cuotas iguales de 365.480 y en un plazo de 4 años. Respecto al plazo para pagar la deuda, este no puede ser menos tiempo porque el interés y amortización se acumularían demasiado en los años donde se estaría pagando el financiamiento y estaría generando déficit en el flujo caja neto del inversionista. Por otro lado, también existe la opción de hacer un préstamo de una cantidad mayor de dinero o en un mayor plazo de tiempo para que los accionistas puedan obtener alguna ganancia en el 2023 fruto de su inversión. Ya que con el préstamo que yo he mencionado prácticamente tienen cero ganancias ese año. Sin embargo, si hacemos el préstamo con estas características, se va a generar más intereses y se debe evitar generar más gastos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Stephanie Zamora. Bueno, yo voy a hablar sobre la pregunta 2, que son las variables críticas del éxito o fracaso del proyecto. En este caso, a mi parecer, son 4, ¿no? Una, el precio del producto. Otra, la proyección de ventas. Luego, la calidad del producto y los préstamos con intereses bajos. Primero, en cuanto al precio del producto, me parece que es relevante porque con esto nosotros vamos a poder ingresar a los mercados que nosotros deseamos. En este caso, evaluar bastantes temas como es el tema de la competencia ya, ¿no? En este caso, el mercado en la parte de Europa, en los países de España, Alemania, Suiza, Francia, ¿no? También Norteamérica y Canadá. Luego, en cuanto a la proyección de ventas, también es interdependiente al primer punto, ya que nosotros tenemos que tener una buena proyección para nosotros poder tener un cálculo de cuánto nosotros tenemos que generar y así tener un retorno favorable con el tema de nuestra inversión, ¿no? Con respecto a nuestra inversión. Luego, el tema de la calidad del producto también es muy importante, ya que con esto nos va a permitir posicionarnos y también mantenernos en un mercado específico, ¿no? Y más ahora con todo lo que estamos pasando con el tema, todo este tema mundial, es muy importante y están tomando mucha conciencia con el tema de la seguridad, de la limpieza, todo ese tema, tener protocolos, ¿no? Y también tener una cierta inversión en la infraestructura de los almacenes
y las fábricas, ¿no? Luego, para finalizar, el tema de los préstamos con tasas bajas. En este caso, nosotros consideramos este punto importante para no pagar excesivos intereses, y también tener una buena rentabilidad como inversionista, ¿no? Tener un flujo de caja neto positivo y generar también un COC favorable para ellos. Bueno, eso es todo por esta parte. Buenas tardes, soy Helen Martínez y yo voy a responder la pregunta 3. Considero que el razonamiento lógico y fundamentos para determinar el COC bajo el método KPM sería necesario analizar el proyecto y su situación, conocer si el proyecto se realizará con inversión propia o con inversión de terceros, además conocer el mercado, conocer los riesgos del rubro o sector del proyecto, para así poder estimar más que nada cuál sería el porcentaje de rentabilidad que se podría ofrecer a los inversionistas. Las variables que intervienen en la determinación del COC son la tasa libre de riesgo, que en este caso sería el bono del Tesoro americano, y al estar libre, no se ve afectado pese a no conocerse el futuro del proyecto. También está la beta apalancada, que se considera ya que el inversionista va a solicitar una fuente de rentabilidad adicional. La beta apalancada mide el grado de sensibilidad o riesgo del sector, además que nos indica que el proyecto está endeudado con terceros. Luego está la prima de riesgo de mercado, que multiplica la beta apalancada, y por último el riesgo país, que considera cómo se va a desarrollar el proyecto vale la redundancia, en este país, que sería en este caso Perú, para poder evaluar una rentabilidad adicional. Con todos estos términos, el COC saldría con términos anuales, ya que todas sus variables están en los mismos términos. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Camino. A mí me tocó la pregunta 4 del examen de evaluación de proyectos. Con respecto al tema de las inversiones, ¿no? Si el grupo inversor, en este caso este grupo estadounidense, ¿no?, quiere ver cuál de las alternativas le parece más viable, ya sea el tema de las salsas, ¿no?, a Europa, ¿ya?, o tal vez estos insumos para la cocina tailandesa, ¿no? Con respecto a la pregunta, tenemos en cuenta que el proyecto se puede repetir, ¿ya?, pero solamente podemos gestionar uno solo, ¿ya? Para ello es necesario utilizar el criterio del método del valor anual equivalente, o VAE, ¿ya? Este criterio nos va a ayudar a conocer cuál es el mayor retorno anual por el proyecto, y así para poder compararlos a pesar de que tengan distinta vida útil, ¿ya? El método del VAE nos va a ayudar a poder realizar esto. Asimismo, para una de las decisiones financieras más importantes que existe es sin duda alguna el tema, la inversión en proyectos nuevos, ¿no? El tema de las inversiones en proyectos nuevos, ¿ya? Porque siempre hay que consignar el tema de las inversiones en capital de trabajo, en flujos, en caja, en los inventarios, las cuentas por cobrar, y también en los activos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las maquinarias, el tema de las plantas, como es en este caso, en estos proyectos que estamos analizando, ¿no? Si se requieren mayores plantas para el tema de la elaboración de los insumos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para tomar estas decisiones correctas, ¿ya?, lo que todo financista debe tener conocimiento
debe saber cuáles son los criterios de evaluación y análisis, ¿ya? Para poder conocer cuáles son esos flujos asociados a las inversiones, cuáles son esos riesgos de estas inversiones y cuál es el retorno que están requiriendo, ¿ya? Por estas inversiones. Entonces, esto es muy importante, que todo financista o ejecutivo deba tener conocimiento. En este caso particular, tenemos en lo que es el EAF, tenemos a una miembro en el comité, que es la señorita Marta Pasapera, ¿ya? Que es una ingeniera en la cual conoce lo que son las industrias alimentarias, conoce lo que es el tema porque ha trabajado en importantes empresas del sector, conoce el mercado. Entonces con ella nos vamos a apoyar para poder resolver, digamos, cuál de las alternativas es la más importante, pero de todas maneras, dentro de la concepción, el proyecto de lo que es los insumos a la cocina tailandesa es viable, de todas maneras. Muchas gracias.